Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa con el cual procuramos interpretar la Biblia, conocerla, porque de esa manera conoceremos el corazón de nuestro Dios y conoceremos el plan de Dios para cada uno de nosotros. Estamos estudiando 1 Tesalonicenses, hoy comenzaremos con el capítulo 5 y para poder conocer más del Señor nos van a ayudar nuestros amigos pastores, consiervos. Miguel Díez, bienvenido. Gracias, bien hallado. Eduardo Sarazaga, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Y Ramón Ubillos, bienvenido. Sí, gracias. Ramón, te pediría si puedes leer 1 Tesalonicenses del capítulo 5, versículo 1 al 11. Sí, cómo no. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El programa anterior habíamos terminado hablando de la esperanza que el Señor nos da y cómo el apóstol Pablo alentaba a los tesalonicenses acerca de la esperanza, ¿no?, que venía como consecuencia de la salvación. Y aquí habla acerca de algunos datos que tienen que ver con ese momento glorioso de la venida del Señor. Sí, otra vez dice que se animen en la verdad, ¿no?, que se fortalezcan en la verdad. Y les dice que no tiene necesidad que les escriba, como que la revelación era de este tipo. Es curioso, ¿no?, que hoy hay discusión y parece ser que en la iglesia de Tesalónica todo el mundo lo tenía claro, cómo era todo este asunto de la venida del Señor y no tenían necesidad de andar dándole vueltas, ¿no?, sino que parece ser que, por lo menos es lo que les dice el apóstol, que había luz a ese respecto. Y les hace una vez más la diferenciación entre el que tiene luz y el que no tiene, el que anda en luz y el que anda en tinieblas, el que tiene revelación de Dios y el que no la tiene. Entonces, que hay dos tipos de personas: los que han recibido la luz y andan en ella, y los que andan en tinieblas, ¿no? Y utiliza otra vez la palabra dormir, y ahora mucho más claro se ve que es aquellos que no se enteran de lo que pasa alrededor. Están dormidos, viven en oscuridad, están demasiado ocupados en sus asuntos para ver lo que es la verdad del mundo espiritual que pasa alrededor de ellos, ¿no? Y les hace esa exhortación a aquellos que andan en luz, que caminen conforme a la luz que Dios les da. Eduardo. Justamente el domingo estuvimos predicando sobre esta palabra kairos, ¿no?, que aparece aquí, acerca de los tiempos de Dios. Y qué interesante es que los tiempos de Dios no son cronológicos, sino que son intervenciones. Cuando Dios quiere hacerlas, las hace, ¿no es cierto? Y así va a ser la venida del Señor. Y la venida del Señor va a ser sorprendente, no va a estar calculada. Por más que podamos hacer cálculos, vamos a tener allí la sorpresa del ladrón, como el ladrón que llega. Para los que somos creyentes, por supuesto que esto va a ser una oportunidad de gozo, pero para los que están en la noche,
en la noche del alma, indudablemente que van a estar con promesas falsas, porque van a tener esta promesa de paz y seguridad que tiene que ver con el anticristo, ¿no? Pero van a tener dolores repentinos, como la mujer, diríamos que van a ser etapas de destrucción repentina, como dice acá. Para los creyentes dice todo lo contrario, dice que ellos, los hermanos, dice que no estarán, que no están en tinieblas. Es necesario que aquel día de la misma manera nos sorprenda. Y en el programa anterior estábamos hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿no? Y allí está, es allí que las insensatas van a ir corriendo a buscar el aceite que no han previsto, que no han estado siendo, diríamos, capaces de obtener en los tiempos donde todo estaba tranquilo. Es necesario estar avivados siempre. Nosotros no necesitamos pensar, bueno, este no es un tiempo de avivamiento, a veces como de grande manifestación. Esto no nos justifica para no tener nuestros espíritus avivados, ¿no es cierto? Recuerdo aquel texto de Efesios que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo dice para cada día. Cada día necesito estar teniendo esta actitud de plenitud, de aceite en mi lámpara, por si hoy el Señor viniera. Bueno, claramente está diferenciando dos maneras de vivir. Una en oscuridad, en ignorancia escatológica, en ignorancia profética, y por tanto sin saber ni cuándo ni cómo van a suceder los acontecimientos divinos. Y otra, todo lo contrario, de personas en revelación, en inspiración, en iluminación. Entonces, a los que están en oscuridad, cuando venga el Señor les pillará totalmente por sorpresa, porque vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos hijos de la noche. Y dice claramente que para nosotros no va a venir como ladrón en la noche. No va a ser de ninguna manera una sorpresa. Es más, la Iglesia, como dice el Cantar de los Cantares, estará esperando. E incluso dice que ya viene, que ya viene. Están gritando y están aceleradas porque la voz suena. Entonces, pero para empezar, aquí hay una gran confusión. Está hablando del día del Señor. No está hablando del arrebatamiento. Es muy diferente el día del Señor. Cuando leamos en la Biblia el día del Señor, ay amigo, el gran día de Dios es el día de la ira. Es el día del juicio de Dios. Es el día en el que Dios se queda satisfecho en su venganza santa y en su ira. Y por eso habla de que vendrá como ladrón en la noche, mientras dicen paz, paz y seguridad, muerte repentina. Será la catástrofe bien grande. Entonces, no lo esperarán porque todos estarán bajo la promesa del anticristo: paz, las 3 P's. Tenemos un partido político que se llama PP, 2 P's, pero este tendrá 3 P's. Paz, prosperidad y protección. Ese será su lema. Pero la gente estará confiada, comprando, vendiendo, como Jesús dice, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero está hablando del día del Señor, el día de la ira de Dios. Y claro, esa ira de Dios se culmina cuando Jesús viene personalmente, y esa es su venida. El arrebatamiento y la resurrección primera no es su venida, no baja a la tierra. Su venida es para librar la última y definitiva batalla del Armagedón, es decir, completar lo que las 7 copas de la ira no remataron, que es matar al anticristo, al falso profeta, y establecer el reino milenial por 1000 años, atando a Satanás y a todos los demonios durante 1000 años. Viene con la Iglesia después de las bodas con él. Pero deja bien claro que ellos saben, tienen revelación. Del
kairos de Dios, como tú dices. Entonces, caer en ese dogma categórico de oscuridad que nos han impuesto los escatólogos, de que nadie sabe el día ni la hora y que no va a saberse y que eso no se revela y que eso solo el Padre lo sabe, que es verdad, solo el Padre lo sabe. ¿Cuándo? El día de la hora. ¿Por qué? Para empezar, porque no viene en una hora, viene en 24 horas a la vez. Y no viene en un día, viene en 2 días a la vez. Si el Señor viniera ahora, ¿qué hora es en Hong Kong ahora? ¿Qué hora es en Los Ángeles, de Estados Unidos? Estamos hablando de que vendría en 2 días a la vez y en 24 horas a la vez. Pero sin duda que no se puede contradecir la palabra del Señor, porque Él dice que no hará nada el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Qué hacemos con ese texto? No hará nada. Ahora, el día y la hora no. ¿Por qué especifica que nadie sabe ni el día ni la hora? ¿Por qué no dice que nadie sabe el tiempo? Y punto, ya está. Para ser más conciso, no hay manera de saber el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes. ¿Por qué especifica? El Señor es muy meticuloso en la revelación de la palabra. Porque no sabremos el día ni la hora porque no viene en una hora. Viene en 24 horas a la vez. Y viene en 2 días a la vez. Pero sí podemos saber más o menos las fechas. Para empezar, yo estoy convencido de que vendrá en una fiesta, porque Jesús cumplió todas las fiestas. Y en el Cantar de los Cantares nos habla de qué fiesta. La fiesta del canto de la tórtola, la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, es cuando vendrá por la novia. A por la novia. Es cuando vendrá, no en su venida, de su venida definitiva. Pero la fiesta de Shavuot, como todas las fiestas, son en 24 horas y en 2 días. Porque ¿a qué hora empieza la fiesta en Israel? No empieza por la mañana. No empieza el día por la mañana, empieza a las 6 de la tarde, al oscurecer. Por lo tanto, empieza día y noche, es decir, media jornada con la media jornada, con la otra del día siguiente. Y está bien claro que no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Eso es para los que no están con aceite en sus lámparas y no están iluminados, avisados, advertidos. Porque, además, habla del sonido de las trompetas para la venida del Señor, para el arrebatamiento, no para la venida. El arrebatamiento es a la final trompeta. Después del arrebatamiento estamos hablando de su venida. Y en esa venida definitiva viene y ya se queda. Y establece aquí su reino. Viene en un caballo blanco, sabemos que lo dice el Apocalipsis, y viene, pone sus pies en el Monte de los Olivos y en Bosra, y es impresionante porque se mancha totalmente de sangre hasta de la ejecución que libra, ¿no? Y la batalla del Armagedón, la última y definitiva batalla. Entonces, el día del Señor, siempre lo repite, el día del Señor. Y ese gran día es el día del juicio de Dios. Es el día en el que se termina definitivamente todo el imperio de Satanás y de sus huestes. Es el día de la gran derrota, que ha ido preparándose con las 7 copas de la ira, en las cuales todo el imperio de Satanás se conmueve. Y hay muerte repentina, imagínate tú, 2/3 partes de la humanidad. 4.500 millones o 5.000 millones de seres humanos. Luego, cronologías sí que hay, ¿no? Porque están las profecías, las que están pendientes de ser cumplidas, que se han de cumplir antes de... ¿no? Yo cuando alguien dice, no, es que puede venir hoy. Mentira. Bueno, podría venir hoy, pero no puede venir porque hay cosas que se tienen que cumplir que no se han cumplido. Como es el gobierno mundial del anticristo, que, por ejemplo, algo que va a ser manifiesto, que no se ha cumplido. Entonces, nosotros sabemos que no viene hoy no va a venir el Señor, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es decir, hay acontecimientos pendientes de que ocurran, que lo que nos dan es tiempo para poder seguir trabajando. Pero, ¿y tú crees que no está predeterminado por Dios?
Ah, sí. No, es que como has evidente. dicho, Eduardo, parecería, si te interpreta a alguien mal, como que Dios puede hacer cuando quiere los eventos en el Kairos y que improvisa. No, Dios tiene prefijado los tiempos. Quiero aclarar esto. Eso, quiero por aclarar eso esto. te digo porque algunos claro. tratan de establecer los eventos proféticos como No, es si Dios fuera quien los establece. un libro de historia. Diríamos, y no están tan coordinados con los años, con el cronos de los hombres, eso quería decir. No, hombre, el crono de los hombres no es el tiempo de Dios. Estamos hablando de que una cosa es el tiempo del diablo, diríamos, el cronos, que es un dios del Olimpo. Exacto, eso es lo que quería decir. No es el que tiene el dominio. No es ni siquiera de la dimensión temporal de lo cual presume. Cronos, el reloj. De lo cual presume, ni siquiera, porque Dios hace pedazos el reloj del hombre y el reloj del mundo. A eso me refería. Pero, sin embargo, en cuanto a la concatenación de acontecimientos que Dios ha prefijado, porque Él dice que ha prefijado los tiempos, otro pasaje importante, que Dios ha prefijado y que se tienen que cumplir y que está sentado esperando a que se cumplan de alguna manera, porque cuando Jesús dice consumado es, se acabó, ya está todo escrito, prefijado. Entonces, esa concatenación la ha establecido Dios, en el orden. Lo que pasa es que cuando se escriben los textos escatológicos, los escritores humanos que están siendo zarandeados por el Kairos, en el sentido del viento de Dios, le llevan al presente, luego lo llevan al futuro, luego lo llevan al pasado, para relacionar lo que es la visión escatológica entre pasado, presente y futuro, porque todo lo que es ya fue y será, y la historia se repite para la gloria de Dios, para magnificar a Dios, que ha prefijado la historia, la ha escrito por adelantado. Pues sin duda alguna esa concatenación de acontecimientos pues se va a cumplir. Esa especie de cadena con sus eslabones de cumplimientos proféticos se va a cumplir. Por ejemplo, pues no puede ser que sea primero el arrebatamiento y luego la primera resurrección. No, está bien prefijado que es primero la primera resurrección e inmediatamente después el arrebatamiento. Pues así los demás acontecimientos. Quebrantamiento mundial, Mateo 24 es un pequeño apocalipsis dado por Jesús mismo. Terremotos, hambres, pestes, guerras, todos son acontecimientos que van a ir escalonadamente cumpliéndose y hasta llegar al punto álgido de la revelación profética. Ahora no tanto, pero antes, diríamos, había... Sí, con la llegada del año 2000. Un movimiento de llamada de medianoche, no sé si estaba aquí en España, y otros movimientos proféticos que profetizaban día por día. A eso me refiero. Bueno, es decir, que no de los eventos que está revelado en la palabra. Son, diríamos, ocurrencias proféticas. Claro, pero ahí estás ya hablando un poco de lo que es la deformación del don. Eso no invalida que Dios haya prefijado los tiempos. Ni siquiera invalidaría tampoco el que Dios a un profeta le revele día por día. O le revele mes por mes y semana por semana. O le revele, como le revelaba a Elías, lo que iba a pasar, quién venía a verle, antes de que apareciera por el umbral de su puerta, y le revelará también lo que iba a suceder dentro de 2000 años. Entonces, que los hombres en su petulancia, bueno, a eso me en refiero, su presunción, porque no es fe, es presunción, pretendan someter el Kairos de Dios al Cronos y ahí someterlo y atarlo, eso es una barbaridad. Porque yo he quemado miles de publicaciones proféticas que se han verificado que no han servido para nada, han sido falsos profetas. Claro, es que eso no invalida que haya el Señor siempre fijado, primero que haya establecido auténticos profetas a través de los cuales hable, y de hecho una de las promesas que se tienen que cumplir en este tiempo es que para que Dios avise, y va a dar grandes avisos,
pues va a restaurar el ministerio profético. No te olvides de que la Biblia nos habla de la caída de los ministerios, las perversiones de los dones, las perversiones de los ministerios, el altar caído de David, etc. Y va restaurando en épocas. Lo va restaurando y vuelve otra vez al principio. Y lleva al pueblo de Israel, lo lleva otra vez al principio. Así es Esdras. Por fin encuentra en el libro de la ley, lo lleva al principio. Y a recuperar las fiestas y a recuperar los compromisos con Dios, ¿no? Bueno, pues eso siempre está ahí. Y ahora empezó Dios por restaurar en la Iglesia, restaurar el magisterio de la Sagrada Doctrina con los reformadores. Aquí me estoy refiriendo a Bill Malgo. Ya. Después de restaurar el magisterio de la Iglesia para buscar la sana doctrina, después restauró el ministerio pastoral para cuidar a esas almas que estaban ya, como diría, alimentadas con la leche sana, ¿no? De la sana doctrina. Después de restaurar el ministerio pastoral, se formaron las congregaciones, explotó el ministerio evangelístico y levantó Dios evangelistas. Y así hubo los avivamientos que hubo, tan tremendos en Gales, en Inglaterra, Europa, Suecia, Estados Suiza, Unidos, etcétera, y luego Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Y después, pues ¿cuál es lo que ha venido? Y claro, una vez que Dios va restaurando los pastores, vienen los falsos pastores. El diablo no para. Automáticamente infiltra a los falsos maestros, luego los falsos pastores y los falsos evangelistas. Y ahora Dios está restaurando el ministerio apostólico. Pero claro, ¿qué sucede? Que ahora salen apóstoles como hongos, porque el diablo está ahí, si no para de trabajar. Y entonces la mayoría de los que se dicen apóstoles no lo son. La mayoría, porque volvemos a lo mismo. Muchos son llamados pocos escogidos. Cuando Dios no monta ahí un tropel, de ninguna manera. ¿Cuántos profetas había? Y ahora es el tiempo del último ministerio, que curiosamente fue el primero. Fíjate tú, el principio y el fin es una misma cosa. ¿Cuál fue el primer ministerio que estableció Dios para el mundo? Con Abraham. Profeta. Le dio profecías y fue un profeta que guió, que primero que fue en pos de una profecía para fundar una nación, y después Dios le dio profecías clarísimas de tener descendencia cuando era su mujer estéril, etcétera, y él proclamó esa visión profética de fundar una nación. Entonces, el primer ministerio, y luego con Moisés también, profeta, el primer ministerio, bueno, pues que Dios estableció para afirmar a su pueblo, porque había que manifestarse con sobrenatural poder para librar al pueblo de todas las especulaciones de los demonios y de las brujerías y de los poderes satánicos, que se ve bien claramente que en Egipto tenían los sacerdotes poderes satánicos, madre mía, que si los tenían. O sea, ahí hay un duelo con Moisés. Bueno, pues el primero fue el de profeta, pues el último que Dios va a restaurar, y es el tiempo. Y eso lo vamos a ver cuando de repente pues aparezca un profeta y le diga a un presidente de gobierno, pam, 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 esto. Y pumba, y sale a la prensa y sucedió. Una de las cosas que yo clamo al Señor y anhelo, ¿no? Es decir, Señor, nos has revelado muchas cosas. ¿Por qué no nos revelas? Para gloria de tu nombre, para que conozcan que tú sabes todo. Nos revelas secretos de qué vas a permitir que suceda con este, para que entiendan que los adivinos son unos fantoches y que solo tú conoces todo. Bueno, pues se van a levantar esos profetas, seamos nosotros, sean otros, en cualquier caso. Y no va a ser tampoco una super proliferación. Ahora tú estás hablando de esa ambición religiosa, de dominio y de poder, y de exaltación del ego religioso.
Y claro, ahora vas y te No, dan una y tarjeta y te después- dice apóstol y profeta, apóstol y profeta. Y después que tengo que mantener porque tengo la revista, porque tengo el sitio Tengo que internet, tengo hacer que alimentarlo, entonces novedades, me voy a novedades. un judío no sé, le pasa cualquier cosa y ya esto tiene que ver porque dice tal cosa en la escritura y tuerce en la escritura. Es tremendo, hay mucho de esto en este día. Pero en el versículo 4 le dice a los tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Exacto. O sea, aquellos que no se preparan o aquellos que no están atentos serán fácilmente engañados por los que dicen. Pero aquí yo puedo entender fácilmente que aquellos que están atentos no serán engañados. ¿Qué será de ese profeta que está haciendo, que ha hecho una red, ya que hablas de eso, de internet, a multitud de personas, y que yo me he enterado de que algunos miembros de nuestras iglesias han enganchado ahí, porque toca el tema de Israel, porque va de judío profeta, que profetizó bien claramente que iba a ganar en los Estados Unidos el otro, ¿cómo se llama? El mormón. Mi Rumi. ¿Cómo? Mitt Romney. Rumi. Yo es que los nombres no me quedan ya no. Mitt Romney, claro. Y yo, entonces, ¿ahora qué hará? ¿Qué hará? Porque lo dijo categóricamente por internet. Entonces, a los antiguos profetas que profetizaban el falso se les apedreaba. Se les Ahora empeñaba, se les tiraba por pero- un peñasco, por o despeñadero, o se les apedreaba como a las Lapidaban. adúlteras, a los adúlteros. Pero ahora, cuidado, que Dios Sí, pero recordemos está ahí. algo que nosotros solemos hablar mucho de, por ejemplo, los testigos de Jehová, el descreimiento que cayeron cuando en el siglo XIX dieron varias profecías acerca, Y en el 20. y en el siglo XX también, ¿no? Dieron varias Y profecías. los adventistas igual. Sí, y dieron fechas y fechas todo, y y esas todo. fechas no se han cumplido. Y de la misma manera hemos criticado, porque estamos ya en el año 2013, ha pasado el 21 de diciembre del 2012 y la profecía maya no se ha cumplido. Aquellos que ignoraban lo tomaban como algo con cierta certeza, pero aquí dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, si no estamos en tinieblas, porque nos alumbra la luz de Cristo, la luz de su palabra, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Teníamos alguna duda de que el 21 de diciembre no se iba a acabar el mundo? Ninguna duda. Estábamos tan tranquilos, ¿no? Pero sin embargo ha habido muchos, incluso cristianos, que han hecho zulos en Estados Unidos y han llenado de comida y no sé qué, pensando en una catástrofe nuclear, pensando en algún desastre, y para meterse en sus búnkers, como que iba a pasar algo. Y también, pues, ¿por qué? Ha habido toda clase de especulaciones fantasmales del circo religioso diabólico. El gran problema de muchos cristianos es que centran sus esperanzas en mensajes personales, ¿no? Dios ha repartido su Espíritu Santo de forma universal entre los creyentes, con el propósito de que, y yo doy gracias a Dios por los ministerios, por aquellos que reciben la gracia de Dios y la transmiten, evidentemente, ¿no? Pero cada uno de los creyentes debe de andar en luz personal, y entonces cuando hay un hermano ungido que recibe una revelación de Dios y éste la transmite, el que tiene el Espíritu de Dios lo recibe no como de la persona, sino que como que Dios está utilizando a ese hermano y tiene la confirmación dentro de sí porque tiene el Espíritu Santo. Porque lo demás es abrir la posibilidad a que aquel que tiene una capacidad mediática más poderosa puede engañar a cualquiera. Y de hecho, Satanás es lo que va a hacer. En esa imitación de los dones, si alguien quiere disputar con Satanás la posibilidad de poder mediático, va a quedar siempre detrás. Porque él era el encargado de toda la preparación de toda la adoración celestial.
era quien guiaba todo eso. Así que el mejor realizador, el mejor... ¿Quién es el que más mueve las masas en este mundo con ese poder mediático de la música, del deporte, de los premios, que consigue que le den el premio Nobel de la Paz a Arafat y a Obama y a Perico de los Palotes, ¿no? Sí, a la de Pues, Rigoberta Menchú. es decir, que es Satanás el que maneja todos los poderes fácticos, y no olvidemos que además, como está diciendo, el poder mediático de la información, antes era el cuarto poder, se le llamaba el cuarto poder, ahora ha pasado a ser el segundo poder. Y claro, para acaparar a la multitud de creyentes, de golpe y porrazo, ¿cómo lo va a hacer? Esos multitud de creyentes que están débiles, que han sido instruidos por veletas, por estos superministros mediáticos que quieren mantener su pirámide, pues esa gente está débil, totalmente débil en la fe. ¿Cómo los va a acaparar? Pues para eso está el falso profeta, que va a hacer señales y prodigios como nadie. El falso profeta y el mismo anticristo. Y claro, pues el caerse para atrás o levantarse y volverse a caer no será nada comparable con hacer bajar fuego del cielo y tantas locuras impresionantes que podrá hacer el falso profeta. Y aquí nos está dando una pauta bien clara de que no andemos en la oscuridad, que andemos en luz, en la luz de Cristo, en la revelación, velando y orando y anhelando, pues que Dios nos hable. Preguntadme. Yo creo que no peca ningún hijo de Dios que tiene anhelo de revelación profética. Por favor, ahí ha habido también como diciendo, eso es un terreno intocable. No toques porque puedes quedar electrocutado. Y de hecho, ¿cuántos durante siglos? Casi nadie se atrevía a tocar el Apocalipsis. Eso es intocable. Y resulta que el Apocalipsis empieza diciendo, bienaventurado el que lee y el que entiende. Entonces, escudriñad las Escrituras, preguntadme acerca de las cosas que han de venir. Yo desafío a que tengamos ese anhelo de revelación del Kairos de Dios. Y también del Cronos, cuidado, porque Pablo, ¿qué nos enseña? No ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Entonces, si el padre de familia sabe cuándo va a llegar el saqueador, el asesino, el ladrón a la casa, ¿qué hace? Advierte. No, advierte, tiene a la policía preparada, está con la escopeta cargada, no le pilla por sorpresa. Y ese es el tema, el avisado ve el mal y huye de él, pero el insensato cae en el mal. Necesitamos el aviso de Dios. Esa es la revelación del Kairos, esa es la revelación profeta. Vosotros, hipócritas, les dice a los fariseos, que distinguís las señales de los tiempos, va a llover, no va a llover. No tenéis ni idea de las señales espirituales de los tiempos marcados por el dueño y señor del universo. Y yo estimulo claramente a que se ore y se busque revelación profética en este tiempo. Lo necesitamos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Pero cuando salgan dos profetas diciendo cosas diferentes, que ha ocurrido, en la Biblia nos advierte de falsos profetas hostigados por Dios mismo para predicar mentira. Dice, oye, a ver quién les... Y sale un espíritu de mentira o de engaño, y dice, yo voy, que la oportunidad de mi vida. Ese pasaje es tremendo. Y va y engaña. Pero va a haber falsos profetas, lo dice la palabra. Ese que va a un profeta que ha prometido, ha pactado con Dios no comer, y le convence de que Dios le ha dicho que no, que ya eso no... que es también tan interesante. Y luego acaba muerto por un león. Yeah. O sea, hay temas tremendos de cómo Dios a aquellos que les da tanto los prueba. Porque claro, según la luz que hemos recibido,
algunos anhelan ministerio, quieren ser profetas, no se dan cuenta de lo que significa la carga, la responsabilidad, el sufrimiento, el sacrificio y la guerra espiritual que supone ser un profeta. Claro. Imagínate, tú los querían matar a todos. De hecho, no hay profeta que no haya muerto en Jerusalén, o sea, y entonces, y dice Jerusalén, Jerusalén, que has matado a los profetas. Entonces, cuidado, que si no está, que no tengamos ambiciones religiosas, ¿comprendes? Pero que sí podemos tener revelaciones, y sin ser profeta podemos profetizar, y debemos profetizar todos. Lo dice 1 Corintios, de uno en uno. Podemos profetizar para edificar, para exhortar, para consolar, en una palabra, como instrumentos de Dios para bendecir a los hermanos y a la Iglesia, al pueblo de Dios. Sobre todo, procurar profetizar, dice, ¿no? 1 Corintios. Ahora, volviendo a un aspecto positivo, ¿no es cierto? Allí cuando Pablo está yendo para Jerusalén y se le aparece el profeta Ágabo, y le dice, y le toma el cinto y le profetiza sobre el cinto y le dice, mira, le ata de pies y manos. Va a pasar todo esto con el dueño, el propietario de este cinto, pero ahí el apóstol no escucha la profecía porque tiene bien claro el propósito de Dios para su vida. La profecía era correcta, pero él sabía, y él sabía dónde iba, y sabía que iba al matadero. Dios le está confirmando, Dios le está confirmando que va al matadero, claro, pero Dios lo está confirmando. Ese pasaje, porque hay profecía justamente que aún nos puede tirar para atrás en el propósito de Dios. ¿Qué pasaba si Pablo ahí decía, qué miedo? ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué se produce esa profecía? Para probar el llamado de Pablo y la convicción. Posiblemente era más para los discípulos de Pablo que para Pablo mismo, porque Pablo tenía las cosas claras. Es igual que cuando Juan envía a sus discípulos a preguntarle al Señor si era el Mesías. Yo no creo que Juan tuviera ninguna duda de quién era el Mesías. Él tenía la revelación clara, y de hecho cuando lo bautiza, él tiene claro quién es. Tú vienes a mí a ser bautizado antes de que ocurra la manifestación del Padre. Les envía, ¿por qué? Porque esos discípulos que ya no iban a poder tener el ministerio de Juan, necesitaban tener un testimonio real de quién era Jesús. Y les dice, ahora ir y contárselo a Juan. ¿Por qué? Porque ahora iban a proclamar ellos lo que habían visto y oído. Hemos visto al Mesías, eso es lo que Juan quería. Y ya Juan se queda tranquilo. Mis discípulos saben quién es el Mesías, porque ya ellos lo han visto. No solamente han oído de él a través mío, sino que ya tienen la fe. Por eso los mandó. Y en este caso, la profecía tiene el propósito de que los discípulos de Pablo tuvieran claro que eso era de Dios y que era un propósito de Dios que se cumplieran las cosas así. Luego Juan les dice, Pablo les dice, ¿no? ¿Por qué lloráis? Me estáis haciendo llorar a mí también, porque vamos, estáis llorando por algo que es de Dios, que se tiene que cumplir, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando está allí en Cesarea Marítima, él sabe que tiene que ir a Roma. Sabe que no lo pueden matar, ni lo van a matar. Porque se va a hundir la nave. No, bueno, la nave se hundió. La nave se hundió. Pero que él iba a llegar que a su objetivo. Él iba a estar delante de César, porque es lo que el Señor le había dicho. Es necesario que tú te presentes delante de César. Yo no sé cómo se lo va a montar el Señor, pero yo sé que tengo que llegar hasta allí. Claro, le hace avisar al tribuno, él tiene que tomar decisiones y tomar actitudes, ¿no? Pero él sabe que tiene que llegar hasta ahí, y todo lo demás es para aquellos que están a su alrededor, porque necesitan tener la revelación también ellos, para no estar compungidos por lo que va a ocurrir. Y mira, este es el propósito de Dios, para eso he sido llamado. No es lo mismo que también cuando Jesús dice que va a ver a Lázaro, que ya duerme,
que ahí vuelve a usar, como la palabra en el anterior programa hablábamos, y aquí también, de duerme. Es decir, que y ellos dicen, bueno, si duerme despertará. Dice, no, Lázaro ha muerto. Y ahí es donde el texto donde más nos expresa lo que realmente significa dormir en términos bíblicos. Le dicen, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que te maten a ti también? Porque te quisieron matar allí. Y entonces dice que el Señor sabe que tiene que ir, siempre con esa amenaza, pero él sabía que nadie le podía quitar la vida. Pero en cualquier caso le advierte, ¿no? Y cuando él advierte a Pedro también que le han de azotar, etcétera, y que tal cosa no te acontezca, ¿no? Es una revelación, a eso he venido en realidad. Y el llamado de Pablo estaba bien claro. Debía de cumplir con ese llamado, a pesar de que implicaba un sufrimiento y un sacrificio muy grande, ¿no? Pero la palabra profética, qué importante es. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Se desenfrena. Y en la epístola de 1 de Samuel, capítulo 3, dice, escaseaba la palabra. Es decir, cuando no hay profecía, el pueblo pierde temor de Dios. Ay, amigo, cuando viene profecía... ¿Tú te imaginas qué pasó con las profecías de Pedro en Hechos 5, cuando le profetiza a Ananías, estos que están aquí te llevarán con los pies para adelante? ¡Pum! Y cae muerto. Le profetiza a la mujer, a Safira, lo mismo. Los que han llevado a tu marido te llevarán a ti. ¡Pum! Y cae muerta. La consecuencia fue que hubo un temor tan tremendo, tan reverente en toda la iglesia. Imagínate tú lo que significaría. Es que no que muere uno, bueno, le da un infarto, pues se ha muerto. Pero le da un infarto al marido y luego le da otro infarto a la mujer a continuación. Es para temblar. Y pero ese es el historia que se va. ¿Hasta qué punto tiene relevancia el ministerio profético? Pues fíjate que cuando llega el profeta a una ciudad, el rey manda emisarios. El rey empieza a temblar, hasta el rey. Empieza a temblar, viene en son de paz. ¿Qué viene? Como diciendo, es que tú fíjate que vienen 50 soldados con un capitán a por el profeta Elías para llevarlo preso o matarlo, y él le dice, si soy un siervo de Dios, baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y ¡pum! Los 51 carbonizados. Ojo, cuidado. O cuando le llaman calvo y le insultan a Eliseo, y la que se organiza. Hermanos, el tema de la personalidad del profeta es fundamental en el pueblo de Dios y en la iglesia. Y eso trae una restauración clarísima, primero de la realidad de la omnipotencia de Dios y de que Dios está cerca a través del profeta, está cerca, ahí va con él. No hay duda de que está respaldando al profeta, al verdadero. Y del juicio de Dios que viene y a veces de forma tremenda, ¿no? Trágica. Entonces produce, porque un poco de miedo guarda la viña. No hay que tener miedo a Dios, pero un poco sí. Ojo con Dios, respeto profundo a Dios. Y creo que cuando se levanten esos profetas, imagínate qué va a pasar cuando venga Elías y Enoc. Es un tema. ¿Qué pasará? No solo en Israel, sino en el mundo, cuando vivimos en una época en la que está todo interconectado y todo sale por televisión. Vamos, con pelos y señales. ¿Qué va a pasar cuando vengan Elías y Enoc, que tienen que volver? Los dos testigos de Apocalipsis. Pues va a suponer una convulsión de tal dimensión que, bueno, las fuerzas satánicas, diabólicas, se van a agitar en una manera muy fuerte para intentar matarlos, hasta que lo consigan. Pero, mientras tanto, va a ser el gran asombro y la búsqueda. Muchos buscarán a Dios, muchos, y especialmente muchísimos israelitas
aceptarán al Señor, porque vienen con el mensaje del Mesías. Ahora vienen en una segunda etapa, vienen con el mensaje del Mesías ya, anunciando la venida del Mesías triunfante y proclamando la redención del Mesías sufriente, la revelación para Israel. Y eso acompañado de los milagros impresionantes que van a hacer, pues, ¿te imaginas ver por televisión? Bien, esperemos. Esos milagros. Por eso son de las cosas que tenemos que esperar a Claro. que lleguen, ¿no? Solidaria Televisión va a estar allí proyectando. Bien, quedan pocos minutos, pero a partir de aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de hijos del día o actividades que se hacen del día o de la luz y la noche. Hace una diferenciación, día, luz, noche, tinieblas, días habla de las cosas buenas y los pecados que se hacen en lo oculto de la oscuridad, ¿no? Entonces hace una diferenciación y que precisamente los que están, los hijos de Dios, no tienen que estar en las tinieblas y podrán ver precisamente todo esto. Y nos habla de otra vestidura diferente que la de Efesios, que es una coraza distinta, porque en Efesios es la coraza de justicia, ¿no? Y aquí nos habla de la coraza de fe y de amor, y del yelmo, el yelmo si viene a ser el mismo, ¿no? El yelmo de la salvación, pero la esperanza del yelmo de la salvación como armas para mantener esa revelación firme, ¿no? en la vida. Por eso es lo que decía yo antes, pero esto es algo que debe tener cada cristiano personalmente, para no ser engañado por los falsos profetas, para no quedar embelesado por otro tipo de manifestaciones que las va a ver, ¿no? El cristiano que anda corriendo detrás de los eventos, que cuando viene el ungido ese que tiene tanta fama, va, y cuando está otro siervo de Dios humilde ministrando la palabra de Dios, va, hoy no me interesa ir al culto porque ¿quién predica? Si predica no voy. En lugar de estar buscando que la palabra de Dios alimente cada día y que venga revelación al cuerpo y que se pueda recibir con mansedumbre esa profecía y que el filtro del Espíritu Santo esté confirmando en nuestros corazones estas cosas. Es decir, esa fe y ese amor que, por cierto, debe de estar ahí porque Jesús lo dijo bien claro. La diferencia entre sus discípulos y el resto. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros, por medio de los frutos, no por las manifestaciones externas, sino por la realidad de la calidad de las personas que están manifestando esos dones. Y es importante que entendamos esto, para no ser engañados. La gran preocupación de los apóstoles al escribir las cartas apostólicas, de todos ellos, fue que iba a haber falsedad y que fueran librados de esa falsedad. Y no es que haya que tener miedo, lo que hay que tener es revelación. Por eso hay que ser hijos de luz y andar en la luz, no en las tinieblas, ¿no? Y aquí habla de borrachera, ¿no? De los que se embriagan. Digo, por aquellos que se embriagan en el mover del Espíritu, el Señor dice, no os embriaguéis, ser llenos del Espíritu, ¿no? Bueno, no os embriaguéis con vino, pero no estemos... el que es lleno del Espíritu no anda embriagado, sino que pone los pies en el suelo, toma decisiones correctas. De sobriedad, ¿no? Toma decisiones correctas, sabe lo que hace. Cuando se le pregunta por sus decisiones, puede dar defensa con mansedumbre ante la esperanza que hay en él. ¿Y tú por qué haces esto? Por esto, por esto, por esto y por esto. No soy un loco, no soy un loco. Tengo la revelación de Dios sobre mi vida. Yo me imagino a Noé intentando explicar el diluvio. Decía, entonces tú eres un loco. No, él tenía los pies en el suelo y hizo las cosas que le prepararon para poder marchar el día del juicio. Pues eso mismo tiene que haber en nuestras vidas. Por eso habla de esa coraza y de ese yelmo. Y mira,
mi salvación no depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo ha hecho por mí, ¿no? Pero lo que yo haga sí me va a ayudar a poder sacar el fruto de su salvación en mi vida. Y para eso hace falta la fe y el amor. Bueno, ya habló Ramón un poco de esto, pero este contraste entre la sobriedad y la embriaguez, ¿no? La sobriedad del que camina de día y la embriaguez de noche. La embriaguez no solo tiene que ver con el vino, diríamos, con las bebidas alcohólicas, pueden ser tantos tipos de embriaguez. Ya Ramón también mencionó que hay una embriaguez religiosa, por eso no es fácil todo lo que es explicar lo que es espiritual, ¿no? Y hay diríamos, tinieblas que van cubriendo el corazón de los hombres para que no puedan estar justamente con esa sensatez, con esa sobriedad, para caminar como Dios quiere que se camine, porque el propósito es alcanzar la salvación, como dice el versículo 9, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente en Él, o con Él. Y qué importante es esto, este propósito. El propósito es llegar a la salvación. Ahí están estos tres estadios de la salvación que ya he adquirido por la fe, la salvación que estoy viviendo y me estoy salvando, ¿no es cierto?, viviendo y haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo con sus mandamientos, y la salvación que voy a obtener el día en que justamente, como decíamos en el programa anterior, pueda tener un cuerpo aún transformado, una mente transformada, semejante al cuerpo del Señor. Así que estos estadios de la salvación se van dando a lo largo que voy viviendo la vida cristiana, pero pase lo que pase, yo sé que voy a estar juntamente con Él. Y este tiene que ser el propósito final de mi vida, ¿no? Ahora, dice al final justamente que tenemos que animarnos con estas cosas, edificarnos con estas cosas. Qué poco se habla de la vida eterna hoy. ¿No es cierto? La teología de la prosperidad nos ha quitado, diríamos, el estar pensando en lo que va a ser el cielo, en lo que va a ser esa vida absolutamente transformada que vamos a tener. Yo creo que la mayor edificación es del presente. La mayor edificación es vivir en la comunión con Dios, no pensando en lo que vamos a recibir allá. Es decir, que aquí está hablando primero de velar y orar, como Jesús dijo, para que no caigáis en tentación. Segundo, está hablando de la fe y el amor. Es decir, que las vírgenes se mantengan con aceite en la lámpara, las insensatas pierden la fe y el amor. Jesús dijo en la parábola de la viuda y el juez injusto: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está diciendo bien claramente que seamos sanos en la fe, que crezcamos en la fe, que vayamos creciendo en la medida de fe, y esa es la edificación. La edificación, el animarnos unos a otros, es decirle, mira, no es en vano lo que has hecho, no es en vano el sufrimiento, el sacrificio, la predicación, la entrega, el ministerio que has desarrollado, y la fe que tenemos, que aún no ha producido lo que esperamos, aunque aún lo esperamos, se va a concretar y vamos a lograr asir aquello por lo cual hemos sido llamados. Pero la verdadera edificación y el ánimo es: el Señor está con nosotros. Ese es el ánimo. A mí no me anima tanto el pensar en lo que voy a disfrutar allá si estoy aquí en una tribulación. A mí me anima que en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en la dificultad, tengo al Señor conmigo, Él no me deja, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa fe y ese amor de Dios, y que tengo a los hermanos.
esa comunión, esa ayuda fraternal, esa cobertura, esa relación del cuerpo de Cristo. Y por tanto, es lo mejor que podemos hacer para animarnos unos a otros, es velar unos por otros, orar unos por otros y amarnos, y consolarnos y estar ahí unos por otros, estar en esa comunión de los santos. Habla de andar en luz o andar en tinieblas. Resulta que la primera de Juan dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto es lo que nos anima, que estás por mí, que sigues conmigo, que somos hermanos, que seguimos siendo amigos, que tengo ese cuerpo de Cristo, esa cobertura de los siervos de Dios que oran por mí, que me abrazan y que me cubren, que no estoy solo. Porque pensar en lo que voy a recibir allá, pues sí, produce una alternativa y una expectativa y una esperanza gloriosa, pero más el vivir aquí, en la fe y en el amor, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios y unos con otros. Bien, hemos llegado al final, agotado el tiempo para el día de hoy. Miguel, muchas gracias. A vosotros. Eduardo, muchas gracias. Ramón, sí, también a ti muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber permitido que ingresemos a vuestros hogares a través de este medio maravilloso, y que podamos también, Dios mediante, encontrarnos la próxima semana cuando continuaremos estudiando ya el final de 1 Tesalonicenses. Que el Señor les bendiga.